Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos ahora por este medio. Gracias por seguirnos y esperamos ser de bendición para ustedes. Estamos viviendo un tiempo difícil, dadas las circunstancias de esta contingencia sanitaria. Déjeme darle una palabra de aliento en cuanto a eso que acabo de decir. Éxodo 23:25 dice: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esta es la segunda ocasión que yo me encuentro en medio de una contingencia sanitaria. La primera vez, si usted lo recordará, fue allá por el 2009. Surgió un brote de aquel virus llamado AH1N1, allá por el centro sur del país, y esto provocó que se tomaran medidas semejantes a las que ahora se están tomando. Pero ahora, en esta segunda ocasión, estamos hablando del coronavirus o COVID-19 en su abreviatura. Y hoy, a diferencia de aquellos años, nos ha llegado una cantidad impresionante de información, dadas las redes sociales en las que nos movemos, y nos llegan cosas como remedios, estadísticas, prevenciones y hasta bromas para poder reírnos de esta condición que se está viviendo ahora. ¿Qué es el COVID-19? En pocas palabras, es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué debemos hacer frente a una contingencia sanitaria como lo que ahora estamos viviendo? ¿Cuál es la postura que como cristianos debemos de tomar ante esta pandemia, como algunos le han llamado? ¿Y qué dice Dios al respecto? Quiero recordarle una vez más el texto. Dios, a través de su palabra, nos llena de esperanza y paz para tiempos como estos. Una vez más leo: Dios bendecirá tu pan y tus aguas y quitará toda enfermedad de en medio de ti. La Biblia está llena de promesas como estas, de promesas de bendición para todos los que aman y sirven al Señor. Mas Jehová vuestro Dios, a Jehová vuestro Dios serviréis. Y ese es algo que no debemos de pasar por alto. Los que servimos a Dios, los que amamos a Dios, los que de una u otra forma estamos con el Señor, la promesa es para nosotros, que ha de bendecir el pan, las aguas y quitar toda enfermedad del medio de nosotros. Y le quiero decir algo: si la palabra lo dice, así lo creo. Tal como lo dice la palabra, no permitirá que esta enfermedad llegue a nuestras vidas. Definitivamente nuestra fe y confianza descansa en Dios, en su consuelo, en la fortaleza y en la paz con la que inunda nuestro corazón y nuestro pensamiento. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo hemos de permanecer ante esta contingencia? El COVID-19 ya es una realidad. La palabra de Dios dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, la versión 60 dice: el necio, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Hace algunos días, los directivos de nuestra convención regional emitieron un comunicado a las iglesias afiliadas, de la cual somos parte nosotros. Y quiero tomar un párrafo de su contenido para compartirlo con ustedes, ya que está dirigido a cada uno de nosotros como miembros de estas iglesias. Y dice: en este tiempo, cuando en el mundo reina la incertidumbre, el temor y la duda, es necesario que como pueblo de Dios refrendemos y reforcemos nuestros lazos de hermandad y nos unamos fervientemente en oración. Es tiempo de clamar al Señor para que Él traiga sanidad a nuestro país. Y para eso es necesario observar todos los lineamientos emitidos por nuestras autoridades sanitarias para poder mitigar y controlar la proliferación de este virus, lo cual pudiera ocasionar, como ya es una realidad, la cancelación de actividades que como iglesia o como convención estaban programadas. Cancelar actividades. ¿Saben que esto asusta a muchos cristianos? Eso de cerrar el edificio de una iglesia asusta a muchos cristianos. Y la cancelación de actividades solamente tiene sentido
cuando nos aislamos en casa, pues la idea es evitar el contacto con personas y el posible contagio del COVID-19. Se lo voy a explicar de esta manera, como dicen, con peras y manzanas. Si Juan se infecta hoy, él no lo sabrá, sino hasta dentro de 14 días. Como él no lo sabe y cree que está bien, él va a hacer su rutina normal y va a entrar en contacto con otras personas. Y seguramente puede contagiar al menos a 10 personas más en su diario caminar. Esas 10 personas que van a quedar contagiadas no lo van a saber sino hasta 14 días después. Y esas 10 personas contagiadas contagiarán a 100 personas que no lo sabrán hasta dentro de 14 días. Porque nadie sabe quién está bien. Nadie. Por favor, seamos prudentes. Si las autoridades sanitarias están pidiendo que hoy dejemos un tiempo las actividades para resguardarnos en casa, tenemos que aprender a ser sabios y a seguir esa indicación. Quizás la pregunta es, ¿y por qué debemos hacerlo así? ¿Por qué permanecer en casa? Algunos han dudado hasta de la fe en Dios cuando dijimos, vamos a suspender actividades de la iglesia. Déjeme decirle por qué debemos de quedarnos así en casa. La primera razón es por amor al prójimo, por amor a las personas. Le quiero recordar que Jesús dijo que ese era el segundo y más grande mandamiento. El primero, amarás al Señor tu Dios. Pero el segundo es amarás a tu prójimo. Y por amor al prójimo es que debemos de suspender las actividades y entrar en este distanciamiento social, si usted me permite la expresión. Hacer bien al prójimo incluye, por un lado, hacer todo lo que podamos para bendecirlo. Y si hoy nos toca aislarnos por un tiempo, es necesario hacerlo. Y por otro lado es evitar todo aquello que pudiera causarle un daño al prójimo. Y si aislándonos evitamos ese daño, pues es tiempo de hacerlo. Si los expertos nos dicen que el coronavirus, aunque no es tan letal como otros virus, si es excesivamente contagioso, es recomendable entonces guardar ese distanciamiento social. Suspender las reuniones de nuestra iglesia es una muestra clara del amor hacia las personas, del amor hacia el prójimo. Esto es así sobre todo con respecto a las personas más vulnerables. Quizás usted no lo sepa, pero casi el 50% de la población de esta congregación, la Iglesia Bautista Betel, aquí en Ciudad Guadalupe, son adultos mayores. Por amor a ellos, que quizás son las personas más vulnerables, es que debemos seguir esta indicación de las autoridades sanitarias. Así le mostraremos el amor al prójimo, tratando de protegerlo para no contagiarle. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué debemos hacerlo así y quedarnos en casa? Le voy a dar otra razón. Por respeto a las autoridades, simplemente. Por la palabra aprendemos que toda autoridad es establecida por Dios. Le voy a citar Romanos 13 en sus primeros versículos. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí, colocados por Dios. Note esto, colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, dice el texto. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. Y dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Esa es la realidad de las cosas. Hoy por hoy las autoridades de salud dicen que hay que mantener este aislamiento social por respeto a esa autoridad. Por el bien al prójimo es que debemos de seguir ese lineamiento o esos lineamientos. Usted sabe que solamente hay dos razones para desobedecer a la autoridad. La primera de ellas es cuando la autoridad nos manda a hacer aquello que Dios prohíbe. Yo no puedo sujetarme a la autoridad cuando manda que yo haga lo que Dios no quiere que yo haga. Usted recordará el caso de Daniel. El rey Nabucodonosor
había girado instrucciones para que Daniel ingiriera alimentos que habían sido antes ofrecidos a los ídolos o sacrificados a los ídolos. Y eso Daniel sabía que no lo aprobaba Dios y dijo: me voy a abstener de probar ese alimento. Y no pecó Daniel por haber desobedecido en ese entonces a la autoridad. Y el segundo caso es cuando las autoridades nos prohíben hacer aquello que Dios nos manda hacer. El caso es el de Pedro y Juan. Cuando ellos proclamaban el nombre del Señor y fueron detenidos, golpeados, encarcelados, cuando los dejan libres les dicen: y ya no queremos que enseñen más acerca de ese nombre de Jesús. Y ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Son las dos únicas excepciones que se podrían hacer. Mas cuando es por el bien común y de la sociedad, es necesario entenderlo y sujetarnos a nuestra autoridad. Una vez más, volvemos a la pregunta: ¿por qué tenemos que quedarnos en casa? Sigue en el aire, ¿verdad? Le he dado dos razones: por amor al prójimo, por respeto a la autoridad. La tercera razón: porque la contingencia sanitaria así lo amerita. Vuelvo a citar Proverbios 22:3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. A veces esto desata una lucha entre la fe y la razón, pero simplemente seamos sabios. Le comparto algo que está circulando en redes sociales. No estoy descubriendo el hilo negro. En redes sociales usted va a encontrar esto: confiar en Dios no significa no tomar precauciones. Noé fue advertido de un diluvio, y de ese diluvio vendría una inundación, y las consecuencias es que iba a morir una gran parte de la población, excepto aquellos que subieran al arca. Noé podía haber dicho: a mí no me importa, si Dios me quiere salvar, me va a salvar. Noé no hizo eso. A pesar de que fue advertido, él entendió que debería de seguir la instrucción de Dios y elaborar esa arca donde se salvó él y su familia. El otro caso: José fue advertido que vendría una sequía de 7 años. José podía haber dicho: Dios proveerá. Pero Dios le dio la sabiduría para decir: ahora que es el tiempo de abundancia, hay que guardar para el tiempo de la sequía. Y José se preparó con esa 7 años de producción de grano, y el tiempo que no hubo producción de semilla, él tenía de dónde echar mano porque entendió el mensaje de Dios. José y María fueron advertidos que Herodes mataría al niño, aquel niño que sabemos que es Jesús. Ellos podrían haber dicho: Dios nos va a guardar, no tenemos que hacer nada. Decidieron huir a Egipto. ¿Entiende lo que le digo con esto del coronavirus? La emergencia sanitaria así lo amerita. Entonces es necesario tomar las precauciones necesarias. El mismo Señor Jesús, dice el Evangelio, que fue llevado a la ciudad santa, Jerusalén, y de ahí llevó a Jesús a lo más alto del pináculo del templo, en el pináculo del templo, y le dijo: tírate, porque Dios ha dicho que no va a dejar que tu pie tropiece, y Él te va a salvar. ¿Y estaba mintiendo el diablo? No, no estaba mintiendo. Eso era una realidad. ¿Y qué hizo Jesús? Escrito está también: al Señor tu Dios no lo tentarás. Y no tenemos por qué estar tentando a Dios. Mucho se ha escuchado sobre el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a guardar. Sí, pero yo tengo que hacer la parte que me corresponde. Así que ya escuchamos del coronavirus, entonces tomemos las precauciones que se nos han informado para evitar el contagio y la propagación de este virus. Usted ha escuchado ya acerca del distanciamiento social. Hágalo. Esto es para evitar el contagio. Usted ha escuchado del lavado de manos con frecuencia. Hágalo. No nos cuesta nada. Usted ha escuchado de no saludar ni de mano, ni de beso, ni de abrazo. Estamos sufriendo por eso, pero es temporal. No se preocupe. Siga la indicación. Usted ha escuchado que al estornudar lo haga en la parte interna de su codo. Entonces usted ayudará mucho cuando haga caso de estas instrucciones. Evitar tocar la cara de otro, porque somos tan dados a acariciar al niño, al bebé, qué bonito niño, y evitar aún tocarnos nosotros, porque si yo agarré algún objeto
una puerta, una perilla, un celular que estaba contagiado, yo traigo el virus en las manos. Y basta con que lo acerque a mis ojos, oídos o boca para que entonces el contagio se dé. Atienda el consejo y sea sabio y no lo menosprecie. Eso lo dice Proverbios 8:33. Esa es otra razón por la cual debemos entender el por qué estar en casa. Pero le voy a dar una razón más. Este es un buen tiempo para hacer realidad la formación espiritual en el hogar. ¿Cuánto tiempo hace que no dedica tiempo a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a los abuelos? Si ahí están en casa, ¿por qué no aprovechar este tiempo y entender lo que dice la palabra? Deuteronomio 6, del 6 en adelante. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcasela constantemente a tus hijos. La versión 60 dice: la repetirás a tus hijos. Cada y cuando, háblales de ella cuando estés en tu casa. Este es el tiempo. Cuando vayas por el camino, ahora no es el tiempo. Cuando te acuestes, ese es el tiempo. Cuando te levantes, este es el tiempo. Átalas en tus manos como signos. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelos en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La formación espiritual es tan trascendente en la vida de la familia que de ahí dependen los valores morales, éticos, que la familia debe de aprender. Eso no lo va a aprender ni en la escuela, ni en la iglesia. Eso se aprende en casa. Y este es un buen tiempo para instruir a la familia. Le quiero recordar algunos de los beneficios de tener ese tiempo de convivencia, comunión y edificación espiritual en familia. Ponemos el fundamento ético y moral que guía a la familia. Transmitimos fe y esperanza a nuestros hijos, como Loida lo hizo con Eunice y Eunice lo hizo con Timoteo. Enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios y a decir: no te preocupes, hijo, por nada te afanes. Dice la palabra que llevemos hasta Dios nuestras cargas, nuestras necesidades, y Él va a traer paz a nuestro corazón. Crearemos un hábito que nunca olvidarán los hijos. Las repetirás a tus hijos constantemente. Nos une como familia buscar juntos a Dios. Esto fortalece, de hecho, la unión de la vida familiar. Sabremos acudir a Dios en medio de las crisis. ¿Dónde aprenderán los hijos eso de clama a mí y yo te responderé? En casa. Y los hijos sabrán qué hacer cuando estén en crisis. Es una protección para la familia en los momentos cruciales. Es como ponerles la armadura espiritual porque vienen tiempos difíciles. Y hoy es el tiempo para forjar sus vidas hablando espiritualmente. Nos enseña a dialogar como familia y a escucharnos los unos a los otros, practicando aquello que dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los demás. Este es un tiempo especial que, si usted quiere ver el bien de todo esto, el hecho de que hoy nos hayan aislado en las casas, aproveche para estar en familia, haga bien al prójimo, sujétese a la autoridad, sea sabio y entienda que hay una contingencia y que este tiempo es para disfrutarlo ahora en familia. Termino con esto. Nuestro texto dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará toda enfermedad del medio de ti. Te dije al principio, así lo dice la palabra, así lo creo. Nuestra confianza siempre descansa en lo que Dios puede hacer, y ahí en su palabra yo lo aprendo. Yo le quiero dejar con estas palabras, pero no quiero que deje de ver esta transmisión hasta que escuche la bendición pastoral. Permítame orar. Buen Padre y Dios nuestro, gracias porque hoy nos permites vivir esta contingencia sanitaria que nos enseña a desarrollar otras habilidades, a desarrollar otro estilo de vida. Yo te quiero pedir una bendición especial para las personas más vulnerables. Bendíceles, Señor, y fortaléceles. Quiero pedirte que esta palabra que acabamos de leer pueda llegar a nuestro corazón y producir el fruto que tú esperas de nosotros. Quiero suplicarte, Señor, que traigas paz, no solamente en nuestro corazón, sino también en nuestro pensamiento, porque hay tanta gente agobiada.
y permítenos ser instrumentos de paz para la vida de nuestros vecinos, familiares y amigos. Que ellos puedan ver la confianza que tenemos en Dios y saber que hay un Dios que va más allá de toda contingencia sanitaria. Esta es la bendición que pido para tu pueblo, la Iglesia Bautista Betel, y para toda aquella persona que esté escuchando este mensaje. No lo hago porque yo tenga derecho a hacerlo, sino lo hago por los méritos y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En Él estamos orando. Amén y amén. Hasta la próxima y que Dios le bendiga. Muchas gracias.